va a ser mayor que 0. Y bueno, en esta imagen podemos observar el radio de curvatura. Luego, el rayo es trasladada en el espesor de la lente y lo vamos a identificar aquí como la letra E. Y finalmente el rayo es refractado por una interfaz esférica de rayos. Voy a hablar sobre la convención de signos en óptica paraxial de una lente gruesa. Para distancias de propagación positivas, los rayos viajan de izquierda a derecha. Y bueno, otra es que las alturas y los rayos se consideran positivas o negativas, dependiendo si están por arriba o por debajo del eje óptico. En general, estos se consideran todos los ángulos como agudos, menores de 90 grados, con su respectivo signo positivo o, en otros casos, pues negativo. Los radios de curvatura de interfaces o superficies van a ser positivos si el centro de curvatura está a la derecha del vértice de la superficie y en caso de que está a la izquierda, su signo va a ser negativo. Ahora les voy a hablar sobre el siguiente tema, que es el trazado analítico de rayos. Para empezar, vamos a ver qué es el trazado analítico de rayos. Y bueno, para empezar, el trazado de rayos es un método para calcular el camino de ondas o partículas a través de un sistema con regiones de velocidad variable, de características de absorción heterogéneas y de superficies reflectoras. Bajo estas circunstancias, las frentes de la onda se pueden curvar, cambiar de dirección o reflejarse en distintas superficies. Y bueno, el trazado de rayos supone una resolución totalmente geométrica y por lo general va a ser trazado los rayos en un papel. Algunas de las características de este método es que los rayos que salen del objeto y van paralelos al eje óptico. Cuando llegan al dioptrio, el espejo o la lente, su trayectoria pasa por el foco de la imagen. Los rayos salen del objeto y pasan por el centro óptico, pero no varían su trayectoria o son reflejadas con el mismo ángulo espejo. Los rayos que salen del objeto y pasan por el foco, cuando llegan al dioptrio, espejo o la lente, su trayectoria va a ser paralela al eje óptico. Los rayos que salen del objeto y pasan por el centro de curvatura, cuando se llega al dioptrio, espejo o la lente, no va a variar en su dirección. Y uno de los métodos del tema que vimos de los rayos, el método para calcular esto es el método matricial. Y bueno, este método, les voy a hablar un poco sobre su historia. En la década de los 30, Ty Smith formuló un método para el tratamiento de las ecuaciones para el trazado de rayos. La simple forma lineal de las expresiones y la manera repetitiva en la que éstas se aplican surgieron el uso de matrices. A partir de este momento, los procesos de refracción y transferencia podían efectuarse matemáticamente mediante operadores matriciales. Y bueno, estos se pueden aplicar tanto para lentes delgados, gruesos, los espejos planos y cavidad óptica plana. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que es una lente delgada y así quedaría el cálculo de la matriz del sistema, dependiendo de los datos que se tengan. Y bueno, el siguiente tema son aberraciones. Les voy a hablar un poco sobre lo que son las aberraciones. Es un defecto óptico que produce desviaciones, de un sistema óptico y da lugar a imágenes con falta de nitidez o alteraciones. Cuando ocurre esto, significa que alguna de las aproximaciones que se ha realizado no cumple correctamente con los criterios que vimos anteriormente. Y bueno, ahorita les voy a hablar más sobre las aberraciones, los tipos que existen.
Existen dos tipos de aberraciones. La primera son las aberraciones de Seidel o monocromáticas y la segunda son las aberraciones cromáticas. Las aberraciones monocromáticas están divididas en aberraciones esféricas, curvatura del campo, distorsión de la lente, coma, astigmatismo y reducción de la luz. Les voy a hablar un poco de cada uno de ellos y lo que son. Para empezar, las aberraciones de Seidel o monocromáticas se producen por las propias leyes de la reflexión y la refracción y por ningún defecto de construcción de los dispositivos ópticos, y no por ningún defecto de los dispositivos ópticos. Las aberraciones cromáticas se producen fundamentalmente por la dispersión de la luz. Y aquí tenemos un ejemplo de los espejos esféricos y de las lentes esféricas. Para empezar, las aberraciones esféricas se produce cuando los rayos paralelos próximos al eje óptico, rayos parciales de una lente esférica o de un espejo esférico se concentran en un punto y los alejados del eje óptico en otro. En lugar de hacerlo todos en el foco, en el punto que podemos observar en la imagen, no ocurre de esa forma. Y como le comenté estos dos ejemplos de lo que es las aberraciones esféricas, los rayos son alejados del eje óptico y convergen a una cierta distancia al mismo. El siguiente que vamos a ver es igual otro. Entonces, estas aberraciones esféricas son provocadas ¿por qué? Bueno, es porque no cumplen con las condiciones con las que vimos anteriormente, de cómo está conformado una lente, si en caso de que se distorsione o... Entonces, esta aberración está provocada por imperfección de las superficies ópticas. ¿Es correcto? Así es. Ok. Porque tú estás aquí hablando sobre aberraciones. Es muy importante que son aberraciones monocromáticas. Entonces, nosotros nada más tenemos una longitud de onda. No hay algunas diferencias en longitud de onda. Pon atención en eso porque realmente esta parte es muy importante. Ok, puedes continuar, por favor. Gracias, profesor. Las siguientes aberraciones, bien conocido como coma, es un defecto, más bien es un efecto parecido a las aberraciones esféricas. Son muy parecidas, pero en esta ocasión no llegan a ser paralelos, como lo vimos anteriormente. Llegan paralelos a la entrada del dioptro S1. En este caso no van a ser paralelos, sino van a ser oblicuos. Bueno, esto es muy habitual, los podemos encontrar en los telescopios, donde provoca que la imagen de algunas estrellas aparezcan como comas ortográficas. Esto no permite bien que se vea desde la lente. Esa situación que tenemos cuando tenemos eje óptico y haces no son paralelos a este eje óptico. Sí, y bueno, en este ejemplo que puse de la imagen, aquí podemos ver que los rayos que llegan oblicuos a la lente de la figura convergen en distintos puntos del plano focal, haciendo que la imagen tenga forma de como una coma ortográfica o cometa, en lugar de un punto. Y bueno, la siguiente es la aberración astigmatismo. Astigmatismo. De hecho, este problema que tiene algunas personas, tiene astigmatismo, tiene sus lentes contra astigmatismo. Entonces, hay que atender este problema. Sí, por favor. Sí, el astigmatismo se produce cuando el dispositivo proyecta planos distintos. Por ejemplo, el plano vertical o el horizontal a distintas distancias. Es debido a que el dispositivo en cuestión presenta distintas curvaturas para distintos planos. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo del astigmatismo. En la imagen es una lente con astigmatismo
proyecta los objetos horizontales y verticales a distintas distancias. Por ello, la lente no permite enfocar a la vez objetos horizontales y verticales. Se ven como distorsionados, como se puede observar en la imagen. El siguiente van a ser las aberraciones de curvatura de campo. Bueno, como ya estudiamos anteriormente, las lentes proyectan los rayos paralelos, idealmente. Bueno, es lo ideal que proyecte los rayos paralelos a una distancia de la misma o igual distancia focal. Se sitúa una pantalla plana a una distancia f de la fuente para proyectar las imágenes de los objetos sobre la misma. No habrá tanto problema para los puntos próximos al eje óptico. Para los puntos alejados del eje óptico, los rayos convergen antes de llegar a la pantalla. A este fenómeno se le llama curvatura de campo. Y aquí podemos observar un ejemplo en la imagen que tengo en esta diapositiva. En la imagen de la izquierda podemos observar los rayos en rojo provienen de puntos próximos al eje óptico. Estos forman una imagen sobre la pantalla contra los rayos amarillos que provienen de puntos alejados del eje, que forman su imagen antes de llegar a la pantalla, dando lugar a una curvatura de campo. Bueno, en la imagen que está a la derecha es un ejemplo concreto del efecto que produce en la imagen un objeto. La imagen está formada, bueno, la que está formada aparece sobre una superficie curva cuya curvatura es recíproca del radio de la lente y se denomina superficie de curvatura de campo o de PETSPA. La última aberración monocromática es la de distorsión. En el de distorsión es porque el aumento lateral de algunos sistemas ópticos varían con la distancia al eje óptico, lo cual hace que las distintas partes del objeto formen las distintas partes de la imagen con distintos tamaños. Y aquí podemos observar 3 ejemplos. El primero es la geometría sin distorsión, que es el de la izquierda. La imagen de un objeto en forma de malla, cuando no se presenta ningún tipo de distorsión. La geometría de la imagen va a coincidir con la del propio objeto. Y en el centro podemos observar que la imagen tiene un efecto de la distorsión de Corse, también llamada como de cojín. Esta distorsión se considera positiva ya que la distancia del eje de la imagen aumenta respecto a la imagen sin distorsión en aquellas partes más alejadas del propio eje. En la imagen de la derecha vemos que el efecto de distorsión de barril o tonel, esta distorsión se va a considerar como negativa, ya que la distancia del eje de la imagen va a disminuir y lo podemos observar ya que atrás de esta imagen de geometría y distorsión de barril tenemos la imagen geométrica sin distorsión que está medio transparente y aquí podemos observar cómo disminuye. Y bueno, les voy a hablar sobre el siguiente tema ahora. No, me equivoqué. Faltan lo que son las aberraciones cromáticas. Para empezar, definimos las aberraciones cromáticas. Bueno, estas se producen debido a distintos colores que se refractan con distintos ángulos, debido a que el fenómeno de la dispersión se trata, por tanto, de un fenómeno que solo se produce en las lentes y no en los espejos. Y aquí tenemos 2 imágenes. ¿Y por qué ocurre en esta aberración cromática? ¿Y por qué esta aberración nosotros tenemos en lentes, no tenemos en espejos y también tenemos en las fibras ópticas? Para ustedes es muy importante entender esas cosas. ¿Por qué? Por la forma que se refractan, bueno, los distintos colores de la luz, de los rayos de la luz. ¿Y por qué refractan en distinta forma? Hay que conocer esas cosas básicas, porque mire,
ustedes van a participar en ciertas entrevistas. Ingenieros van a comenzar a preguntar, por ejemplo, ustedes quieren encontrar trabajo en una empresa dedicada a comunicaciones por fibras ópticos. Ingenieros van a preguntar sobre, estas son preguntas sencillas, muy sencillas, créeme. No va a preguntar sobre cosas complicadas, va a preguntar sobre cosas sencillas para atender ustedes si tienen estos problemas, más bien conocimientos básicos o no. ¿Y por qué? Yo expliqué esas cosas varias veces. Es porque cada color maneja diferente, como frecuencia, ¿no, profesor? Sí, cada color Por, corresponde a su propia frecuencia, a su por, propia por- longitud por de e- onda. por eso mismo también se refractan, sí, se refractan, como dijo hace rato, de diferente manera. ¿Por qué? Por, por lo mismo de que cada uno maneja diferente frecuencia. No, ¿qué? Diferentes frecuencias y qué? ¿Y por qué refractan en diferente forma? ¿Por qué? Puede Pero, ser que sea por la forma en la cual está considerada la luz, tanto que es una onda y también de No, forma muchachos, bastante ustedes granular. pueden decir muchas cosas, dar esas respuestas. Y va a decir, muchas gracias, nosotros avisamos. Es cuando tu respuesta no es correcta, tú vas a recibir también una respuesta. Si muchas gracias, hasta luego, te avisamos. Y nunca va a avisar. Trata de entender esas cosas, que ustedes deben de conocer cosas básicas. Yo estaba diciendo a ustedes 1000 veces que hay dos leyes que ustedes deben de conocer, recordar muy bien. Primero es ley de Snell y segundo es velocidad de propagación de ondas electromagnéticas en ciertas medias. ¿Sí? Por ejemplo, llegan estas ondas con diferentes colores, con diferentes frecuencias, con diferentes longitudes de onda, que es lo mismo, es mismo. ¿Sí? Entran en un medio que es, digamos, vidrio. En este vidrio hay que aplicar ley de Snell, pero ojo, coeficiente de refracción, que es muy importante, depende de la longitud de onda o de frecuencia de estas ondas o de luz que está entrando. Por eso, prisma puede separar los diferentes colores, porque para cada color o para cada longitud de onda o para cada frecuencia, que es lo mismo, ¿sí? Su índice de refracción es poquito diferente. Por eso, esta prisma puede comenzar a separar. Y por ustedes es muy importante porque vamos a ver cuando vamos a platicar sobre comunicaciones, cómo se puede meter diferentes canales. En cada canal, para cada canal va a corresponder su propia frecuencia, su propia longitud de onda, su propio color. Ustedes van a trabajar con todo esto, pues se pueden meter en misma fibra. En otro lado, hay que otra vez comenzar a separar esas longitudes de onda o esas frecuencias o esos colores. Y necesito utilizar estos separadores porque sistemas son bastante complicados. Yo pasé a ustedes, por ejemplo, información sobre rigidez difraccionales. Hay que entender esas cosas, porque a mí algunos alumnos que están haciendo trabajos conmigo me preguntan sobre rigidez de Bragg. Yo también mandé a ustedes algún capítulo relacionado con rigidez de Bragg, pero antes de entender este rigidez de Bragg, ustedes deben de entender esas cosas básicas. A ustedes no va a preguntar sobre rigidez de Bragg, es bastante complicado. Hay libros grandotes dedicados a rigidez de Bragg. Es para especialistas de muy alto nivel. Pero en este nivel básico es prisma de Newton. Son experimentos que son conocidos hace siglos. Es porque N, coeficiente de refracción, depende de frecuencia o de lambda. Y eso es base de aberración cromática. Depende de lambda, va a llegar en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque para cada lambda, el coeficiente de refracción es diferente. ¿Está claro o todavía no? Sí, Así funciona prisma. Esta prisma de Newton, que prisma sencilla. Nos platicamos sobre algunos prismas muy complicados, pero el prisma más sencilla puede servir como separador de esas longitudes de onda.
Porque mira, muchachos, yo realmente estoy escuchando aquí muchas cosas, digamos, lentes gruesos. Yo también muchos cursos de óptica, yo conozco bastante bien la óptica. Es en universidades, cursos de óptica son muy importantes. Ustedes aquí casi no toman esos cursos, por un lado. Por otro lado, me gustaría que ustedes puedan trazar los haces, aprender, porque yo me explicó cómo se puede trazar los haces, pero no hubo ningunos ejemplos, no es nada. Ella pronunció las reglas en forma correcta, pero yo no estoy seguro que ustedes se entendieron bien. Yo entendí perfectamente, para mí no hay problema. Pero cuando tenemos una lente, y mejor platicar sobre lentes delgados, lentes gruesos es otra cosa, un poquito otra cosa, no es tan importante. Porque primero necesito aprender todo que está relacionado con lentes delgadas, ¿sí? ¿Cómo me puedo trazar haces? No tener problemas con esto. Eso es muy importante y realmente no es para mí, es más bien para ustedes, porque yo conozco todo esto. No estoy seguro que ustedes se conocen bastante bien. En nuestro curso es comunicaciones por fibras ópticas. Podemos dedicarse a comunicaciones y sin tener esta, digamos, base, ustedes no van a entender algunas cosas muy importantes, como ahorita, porque aberración cromática es un problema en comunicaciones por fibra óptica, porque láser emite luz, láser que utilizamos en comunicaciones, muy monocromático, pero esta palabra muy monocromático, en todo modo, esta no significó que esta luz tiene nada más una longitud de onda. Tiene cierta distribución gaussiana de las longitudes de onda. Y depende de la longitud de onda, su propagación por núcleo de fibra óptica va a ocurrir con diferentes velocidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de esta frecuencia o diferencia en las frecuencias, velocidad es diferente porque n es diferente. Y para encontrar la velocidad me necesito c, velocidad de luz, dividir por n. Y por eso va a ocurrir estos translapes de los señales. Ustedes van a comenzar a perder los señales. Ustedes deben entender por qué yo estoy mandando señales rectangulares en algunas frecuencias muy altas. En otro lado, yo tengo señales translapados. Yo estoy perdiendo información. Ustedes deben de entender la física de esos procesos. Porque alguien va a decir, necesito aumentar velocidad, y tú sabes que aumentar velocidad, frecuencia de los señales, yo voy a comenzar a perder los señales. Eso es problema. ¿Está claro o no? Y todo esto en base de esta aberración cromática. Sí, profe. Entonces, esta es pequeña diferencia entre índice de refracción que depende de la longitud de onda. Yo estoy siempre, yo no sé, para mí lo mismo, longitud de onda, frecuencia, porque son relacionados a través de velocidad de luz. Sí, para cada longitud de onda existe su frecuencia que corresponde a esta longitud de onda, ¿ok? Y hay cierta distribución en las longitudes de onda. Cuando vamos a platicar sobre láseres, emisión de radiación sobre láseres, porque cuando yo voy a meter, digamos, estos pulsos con luz blanca, yo no voy a recibir nada, porque va a aparecer supresión de las diferentes frecuencias y todo va a aparecer translapado. Por eso, para comunicaciones por fibras ópticas, vale la pena utilizar luz más monocromático. Es otro problema cómo crear esta luz más monocromático, porque LED se usan, por ejemplo, conectar mi, ¿cómo se llama? Cine en la casa, esas bocinos con mi televisor, y yo puedo conectar a través de fibra de plástico que tiene 1 metro de longitud y va a trabajar bien. Y con LED va a trabajar bien, porque realmente no requiere comunicaciones muy rápidos. Pero todo que nosotros ahorita utilizamos para internet, para todas las cosas, necesito aumentar y esta frecuencia se crece cada año. Y también va a crecer. Y problemas que ocurren allá, que
aparecen esas aberraciones cromáticas. ¿Y cómo se puede resolver estos problemas? Esto no es tan fácil. Hay que buscar cómo hacer emisión de láser más monocromático. Y por eso se utilizan estas energías de Bragg, que puedo todavía hacer resonador de este láser más estrecho, que va a trabajar nada más sobre frecuencias o longitudes de onda muy bien definidos. ¿Ok? Entonces, aberración cromática es algo muy importante para ustedes. ¿Está claro? Profesor. Por eso realmente que me gusta que esas cosas sencillas nosotros podemos, no sé, aclarar, tamar, yo puedo explicar por qué. En caso que alguien va a preguntar a ustedes, ustedes saben qué responder y responder en forma adecuada. Porque decir algunas estupideces sí se puede. Pero el problema es que esos especialistas, ellos van a entender también perfectamente quién es quién. Quién está nada más hablador y quién tiene conocimiento. Sí, y me gustaría que ustedes tienen estos conocimientos básicos. No va a fallar en esas cosas tan sencillos. ¿Ok? Muy bien, puedes continuar, por favor. Bien, gracias, profesor. En la primera imagen tenemos la aberración cromática y aquí podemos observar que la distancia focal de una lente es mayor para la luz roja que para la luz azul, debido a las variaciones del índice de refracción con la longitud de onda, con lo que la imagen no se formará adecuadamente. Y en la segunda imagen tenemos un ejemplo de doblete acromático. Es un par acromático o doblete acromático, y esto es una pareja de lentes, una convergente y otra divergente, con distinto índice de refracción, de manera que se cancela la aberración cromática total. Y tenemos el siguiente tema, que son los sistemas green. Bueno, estos sistemas van a permitir fabricar una lente con un material no homogéneo en el que haya un gradiente en el índice de refracción. Este mecanismo lo vamos a conocer como lente de Green. Y bueno, como ya vimos anteriormente, una lente común homogénea posee dos características físicas que influyen en la manera en que dicha lente reconfigura un frente de onda: la diferencia entre su índice de refracción y el medio ambiente, la curvatura de sus interfaces. Sin embargo, como ya vimos anteriormente en los temas anteriores, cuando la luz se propaga a través del medio no homogéneo, las frentes de ondas básicas disminuyen su velocidad en zonas ópticamente más densas y aceleran en la zona de menor densidad, lo cual va a provocar de nuevo una curvatura. Y bueno, pues en los sistemas green va a ser todo lo contrario, van a ser no homogéneos. Y bueno, la razón para desarrollar este tipo de sistemas es proporcionar al diseñador óptico un conjunto adicional de nuevos parámetros con los que pueda controlar las aberraciones. Y bueno, esto pues sería todo, profesor. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Sí. Entonces, yo nada más quiero decir que me prometieron mandar, y yo estoy esperando. Ustedes tienen mi correo electrónico, ¿es correcto? Entonces, todos los alumnos que presentaron, mándame sus presentaciones, por favor. ¿Ok? Porque me necesito poner sus calificaciones. Porque pronto nosotros vamos a tener examen. Creo que el día 18 de marzo hay que terminar primer examen parcial. Y me necesito más o menos entender cómo poner calificaciones para ustedes. ¿Quién está escondido? No es mi problema. Por eso, a mí me gustaría que ustedes participen a través de las preguntas, a través de las dudas, a través de todo esto. Porque a veces, a mí no me gusta mucho interrumpir a alumnos, nada más cuando yo puedo ver que aquí puedo
aparecerse algunos errores. Y también mi comentario para presentaciones, porque por favor, cuando ustedes están leyendo esos capítulos, realmente yo quiero que ustedes puedan ir a grano, explicar esas cosas, porque se pueden meter muchas fórmulas y yo entiendo que el mismo alumno no entiende todo esto en forma perfecta. A mí me gustaría cuando ustedes puedan, no sé, incluir en sus presentaciones más ejemplos, soluciones de algunos problemas, algunos videos. Hay un montón de videos que se pueden encontrar en YouTube. Por eso necesito escoger los mejores, que son más claros, más pegados a nuestro tema. Porque escoger cualquiera no hay problema. El problema es que encontrar desde esos miles de videos un video que realmente va a explicar bien este tema. ¿Está claro? Por eso yo estoy invitando a ustedes, muchachos, hay que participar en una y otra forma, hacer preguntas a su compañero, aclarar algunas cosas, ¿sí? Porque ustedes tienen ahorita esta oportunidad. Después, el próximo semestre yo no va a estar con ustedes y no puedo ayudar. Y mucho menos cuando ustedes van a terminar aquí todo y va a llegar como ingenieros para hacer algunas dudas, preguntas, y realmente es otra cosa. Ahorita ustedes tienen todas esas oportunidades y mi sugerencia, hay que aprovechar todo esto. ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, yo tengo un minuto para terminar esta sesión. ¿Quién va a continuar? Me toca, pero le quería Ángel. preguntar si es que tuve un problema aquí en casa, entonces quería saber si podría continuar la siguiente clase. Bueno, sí tengo un poquito, pero no, la verdad no sé ¿Y tu demasiado. compañero La presentación. que prometió? Ustedes querían compartir esos dos capítulos, uno y otro. ¿Y tu compañero tiene presentación Sí, o? profe, yo tampoco, no, tampoco pude presentar mi capítulo 8. Que como ayer estuvimos un poco apurados con un examen, pero la próxima clase ya lo tenemos completo. Ok, muchachos, entonces es un tache. Entonces, para el día de hoy hay que terminar y vamos a continuar el próximo martes. ¿Es correcto? Profesor, falta. Ok, entonces es todo para el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego a todos. Profesor, disculpe, Luego, su correo profesor. electrónico es almichenko@ipn.mx. Sí, AL no es .mx, sí, es almitchen@gmail.com. gmail.com. Ok, gracias, profesor. Sí, almitchen@gmail.com. Ok, es todo, porque hay que terminar sesión. Hasta luego, nos vemos.